Nos les damos la bienvenida a las personas que se han conectado en este momento a este webinar. Vamos a dar unos segundos más para que se terminen de conectar aquellas personas que están en proceso o que están en la sala de espera. E iniciamos la actividad. Perfecto, entonces vamos a ir iniciando este encuentro. Mi nombre es Alicia Reyes, soy subgerente de diversificación productiva de la Asociación de Industriales de Antofagasta. Primero que todo, quiero darle la más cordial bienvenida a todos y todas quienes se han conectado a este webinar de reforma tributaria y modificaciones en materia de royalty minero. Bueno, como asociación de industriales, nosotros en nuestra labor de generar las condiciones para un desarrollo integral y sustentable también de la industria minera, estamos interesados en compartir conocimiento y transmitir información que sea de utilidad para los actores del sector, con el fin de hacer que esta industria sea una industria competitiva, sustentable, a través de toda su cadena de valor. Bueno, y la región de Antofagasta es un ejemplo del impacto que esta industria ha tenido en la sociedad a través del encadenamiento productivo. Sabemos que la minería es un gran sector que también permite el desarrollo de otros sectores económicos, y hemos visto también cómo se han desarrollado nuevas empresas, y por supuesto que ha tenido un impacto en la sociedad y en las familias de la región. Por eso actividades como la que tenemos en el día de hoy y que vamos a escuchar van a también permitir aclarar dudas respecto de esta reforma tributaria y cómo impacta finalmente en el desarrollo de la industria minera, y así tener una mirada más amplia respecto de esta temática. Comentarles que la empresa TGS CIC Canesa es una empresa socia de la AIA. Ellos se han sumado este año a nuestro gremio y han llegado con muchas ganas de poder compartir información, y por eso que han querido hoy día estar presentes en este webinar y poder transmitir esta relevante información que hoy día se está discutiendo en nuestro país. Y bueno, esperamos que les saquen el mayor provecho a esta actividad. Y sin más, bueno, les dejo a ustedes con la exposición de José Canesa, quien es Managing Partner de la compañía, para que él comience con la primera exposición. Buenos días, José. Hola Alicia, buenos días y buenos días a todos, y te agradezco la presentación. Estamos agradecidos de poder participar en la Asociación de Industriales de Antofagasta y poder colaborar, digamos, en lo que nosotros conocemos en nuestra actividad. Nosotros somos una empresa de auditoría y consultoría. Somos miembros del network de TGS Internacional, que está en 58, 59 países, qué sé yo, en todo el mundo. Somos una firma nacional con más de 60 años en el mercado local. Estamos inscritos en la Comisión para el Mercado Financiero. Somos una empresa que brinda servicios de auditoría, servicios legales, consultoría y outsourcing contable y de remuneraciones. Tenemos una red nacional también en las principales regiones del país. Nos acompaña hoy día la señora Jimena Guerra, que es nuestro socio en la ciudad de Antofagasta. Nos acompaña también Héctor Cruces, que es nuestro socio en la ciudad de Calama. En el mundo somos aproximadamente 4.300 profesionales, son 68 miembros de la red TGS, y en el caso de Chile somos aproximadamente 100 personas, y como les decía, qué sé yo, participamos en prácticamente todas las regiones del país. Creemos que el tema que vamos a conversar hoy día es un tema interesante, es un tema que está lógicamente en desarrollo, no hay nada definitivo todavía, pero es de lo que se está conversando, ¿no es cierto?, acerca de la reforma tributaria que ha planteado el gobierno al
al Congreso y que debe ser discutida lógicamente en el Congreso. Nos acompañan hoy día Hernán Vázquez, que es nuestro director, digamos, del área legal y del área de impuestos. Él es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios y maestría y programas de posgrado en Derecho, Contabilidad, Finanzas y Competencias Directivas, entre otros. Hernán cuenta con más de 25 años de experiencia en asesoría legal y ha liderado áreas de gerencia legal y compliance en diversas organizaciones del sector empresarial. También nos acompaña y va a exponer estos temas Luis Ignacio Vergara, que es nuestro socio en área legal. Él es abogado de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile, es Master of Law en Tributación Internacional de la Universidad de Florida, en Estados Unidos, es magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile. Y quiero dejar, digamos, ahora entonces a Luis Ignacio y a Hernán a cargo, digamos, de la exposición de este tema que nos convoca el día de hoy, y nuevamente agradecer a todos quienes nos acompañan. Luis Ignacio ahí comenzará su exposición y ustedes podrán hacer consultas o preguntas, digamos, en la medida que lo estimen conveniente. Así que les agradezco nuevamente y dejo con ustedes a Hernán y a Luis Ignacio para que pongan el tema. Muchas gracias José. A todos buenos días. Encantados pues de formar el día de hoy parte de la Asociación de Industriales de Antofagasta. De verdad que estamos honrados por pertenecer a este gremio, y justamente se nos invitó y se nos dijo, y un tema pues que estuviera en boga, que sea interesante para todo el público y los miembros del gremio, y junto decidimos pues ver las principales propuestas legislativas sobre la tributación de la industria minera en Chile. Entonces, hemos dividido el presente webinar en dos secciones básicamente. La primera, relacionada a las modificaciones legales propuestas sobre el impuesto específico a la actividad minera, y a la segunda, que es modificaciones legales propuestas en materia del impuesto a la renta, el sistema dual de tributación. Doy pase, por favor, a Luis Ignacio para que siga con la exposición. Adelante, Luis Ignacio. Gracias, Hernán. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Como bien decía Hernán, bueno, de todas las materias que podríamos haber escogido para que los podrían afectar a ustedes como en las distintas industrias que explotan, la verdad es que preferimos acotarlo a dos. Primero que todo por su transversalidad, y segundo también porque se trata de proyectos de ley, y por lo tanto se trata de materias que son bien dinámicas, y sin duda que estos temas dan para discutir muchísimo, digamos, podríamos estar mucho rato aquí viendo los contenidos, pero en aras del tiempo la idea es poder darle una visión general a ambas materias, digamos. Para ustedes que han estado siguiendo el proyecto, la idea es que poder actualizarlo en este sentido, qué es lo que se está discutiendo hoy día específicamente. Y para quienes no estén muy familiarizados todavía con estas iniciativas legales, van a tener una primera aproximación, digamos, que les va a dar la base para que puedan hacerle seguimiento en el futuro. Entonces, primero que todo, en cuanto a modificaciones legales sobre el impuesto a la minería. ¿Qué es lo que existe hoy día en Chile? En Chile tenemos un impuesto específico a la actividad minera que viene del año 2005, que sufrió varias modificaciones el año 2010. Este impuesto se regula hoy día en la Ley sobre Impuesto a la Renta. Es un tema importante, vamos a ver después por qué. Y la base de este impuesto es la renta imponible operacional minera. Ahora, ¿a qué nos referimos con esta expresión larga y rara, digamos, que acuña el legislador? Es básicamente la renta líquida imponible para efectos tributarios, digamos, de la ley de la renta, que se le incorporan algunos ajustes. Eso es, digamos, básicamente se le quitan todos los ingresos que no son mineros, se le agregan todos los gastos y costos que tienen que ver con esos ingresos no mineros, y se excluyen también algunos gastos que son deducibles para efectos del impuesto a la renta. Así es como llegamos a la renta imponible operacional minera, que es lo que finalmente se grava con este impuesto específico a la actividad minera. Aquí la ley lo que hace es distinguir entre tres segmentos, básicamente, entre aquellos explotadores mineros con ventas iguales o inferiores a las 12.000 toneladas métricas de cobre, quienes se encuentran exentos. Hay que ver esto como un tema bastante estructural en este impuesto en Chile. Aquí siempre se ha querido grabar la mediana y la gran minería. Por lo tanto, aquí el criterio que ocupó el legislador para distinguir la mediana y la gran minería de los pequeños mineros fue esto, fueron las 12.000 toneladas métricas de cobre.
Vamos a ver que el proyecto que está hoy día en el Congreso, digamos, hace otra distinción porque trata de grabar más bien a la gran minería. Pero en el caso del impuesto actual, esa es la separación que se hizo. Entonces, primero están estos explotadores mineros, los pequeños, les vamos a decir, que están exentos, digamos. Luego viene el segmento de aquellos que están entre las 12.000 y las 50.000 toneladas métricas, en donde ahí se aplican tasas progresivas. Y finalmente están aquellos con ventas anuales ya sobre las 50.000 toneladas métricas de cobre, los cuales también están afectos a tasas progresivas entre un 5 y un 34,5%. Hay un punto importante acá, es que los grandes mineros, digamos, aquellos que están sobre las 50.000 toneladas métricas, la tasa viene determinada por el margen operacional minero. Este concepto es bien importante porque cuando hablamos del margen operacional minero, ya estamos hablando de la utilidad operacional, ¿verdad? Ya estamos hablando de una tasa que se viene a determinar en base a los resultados de la empresa. Y esa es la tasa que luego se va a aplicar a la renta imponible operacional minera. Ese es, grosso modo, el impuesto que existe hoy día en Chile. En términos numéricos, este impuesto nos lleva a una tasa efectiva que va de un 0 a un 14%, dependiendo de las circunstancias, y si uno quisiese articular la carga tributaria de las mineras entre este impuesto específico y el impuesto a la renta, debiésemos hablar de tasas que van entre un 38 y un 40%, en lo que más o menos coinciden los estudios, digamos, de tasa efectiva de tributación total de las mineras, dependiendo también de determinados factores, digamos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, digamos? ¿Por qué se llega a esta convicción de que resultaba necesario regular un nuevo royalty a la minería? Lo que pasó aquí es que, bueno, principalmente, si uno lo mira desde un punto de vista teórico, lo que se buscó es robustecer la compensación que recibe el Estado por la utilización de sus minerales. Constitucionalmente, Chile es dueño de todas las sustancias minerales y, por lo tanto, lo que tiene que recibir el Estado es una compensación. Hay un mecanismo acá resarcitorio por el perjuicio, entre comillas, que sufre el Estado por la utilización de sus minerales por los privados. Eso es lo que está detrás de la idea de royalty. Y este proyecto lo que hace precisamente es resaltar eso. Primero, decir, aquí lo que tenemos en Chile hoy día es un impuesto, no tenemos un royalty, que se distingue porque un impuesto, claro, más bien tiene que ver con rentabilidad, ¿verdad? Tiene que ver con ventas, con utilidades, versus un royalty que más bien lo que trata de hacer es resarcir al Estado. Tiene que ver con la extracción. La mera extracción ya hace necesario que se tenga que resarcir al Estado por el perjuicio que sufre. Por lo tanto, a nivel teórico existe una diferencia y que el proyecto de ley la detecta y dice, nosotros lo que queremos es un royalty. Y en Chile no tenemos un royalty, tenemos un impuesto. Tan impuesto es que está en la ley sobre impuesto a la renta regulada. Y tan impuesto es que atiende a las ventas y a las utilidades, no atiende a la mera extracción. Por lo tanto, lo que queremos en Chile es tener un royalty. Ahora, como otro fundamento de este proyecto de ley, se considera el tema que a nivel recaudatorio, el actual impuesto al específico a la actividad minera ha contribuido en alrededor de un 0,3% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, la crítica que se ha hecho desde el nacimiento de este impuesto en Chile es que no refleja cuáles son realmente las utilidades de las empresas mineras. Lo que está detrás de una cuestión quizá ideológica, ¿verdad? Que si a la que las empresas mineras tienen bastantes ganancias, pero al final del día tienen una carga tributaria pequeña, digamos, y una carga tributaria que no se vino a incrementar tampoco por este impuesto específico a la actividad minera, y no se vino a incrementar, y aquí el argumento técnico es que no se vino a incrementar porque cuando uno lo ve de cara al impuesto a la renta, el impuesto específico a la actividad minera se descuenta de la base imponible afecta al impuesto a la renta. Por lo tanto, aquí la crítica va en el sentido de decir, ¿le agregamos un impuesto específico a la actividad minera? Sí, pero después cuando vemos la carga tributaria total, no necesariamente vamos a haberle subido los impuestos a las mineras, porque uno se descuenta como gasto de la base del otro. Por lo tanto, eso llevó a que algunos parlamentarios presentaran entonces en el año 2018 este proyecto de ley. Este proyecto de ley se encuentra hoy día en el segundo trámite constitucional, ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, hoy día está siendo discutido ante el Senado y tiene la particularidad de que ha sufrido bastantes cambios desde el inicio de este proyecto de ley. Van varias versiones de este proyecto tratando de recoger un poco las distintas visiones y las principales preocupaciones de la industria, ¿verdad? Este es un proyecto que partió con una estructura que es bastante distinta a la que existe hoy día.
Las últimas indicaciones del Ejecutivo son del 25 de octubre, tan fresquitas, digamos, todavía. Lo que vamos a ver hoy día es precisamente la versión actual, digamos, lo que ingresó el Ejecutivo a finales del mes pasado. Y hoy día el impuesto, como lo está planteando el Ejecutivo actualmente, se compone de dos componentes. El primero es el componente ad valorem, el cual tiene que ver que se aplica con una tasa plana, ya de un 1% sobre las ventas anuales, en la medida en que se trate de explotadores mineros con ventas superiores al equivalente a 50.000 toneladas métricas de cobre. Aquí está el punto que les decía antes. La filosofía de este impuesto está afectar a los grandes mineros. Por eso aquí ya se puede ver, digamos, de una manera súper concreta. Se aplica solamente a aquellos sobre las 50.000 toneladas métricas de cobre. Y aquí una novedad que tiene el proyecto versus las versiones anteriores. Primero que el impuesto se aplica con una tasa plana de un 1%. En versiones anteriores esta tasa era variable, la de componentes valores iba subiendo, digamos. Y otra novedad que incorporaron las indicaciones acá es que la tasa es baja, digamos. Se bajó la tasa al 1%, que en un momento fue el piso. En un momento el 1% era en la base y de ahí se iba subiendo, digamos. Hoy día la tasa quedó fija en un 1% y en este 1% que era lo más bajo, digamos, que se había hablado. Por lo tanto, esa es una buena noticia, digamos, que se recogió la preocupación de la industria en cuanto a la carga tributaria total que podía estar generando este impuesto nuevo, este royalty. Otra novedad también, incorporaron las indicaciones recientes, es que este componente ad valorem no se aplica a los que tienen una renta imponible operacional minera ajustada negativa. Que esto fue un tema que se discutió en su momento en cuanto a que pareciera poco razonable, digamos, aplicar este impuesto a quienes tienen pérdida en el fondo. Y la ley, digamos, o más bien el proyecto de ley, se hace cargo de esta situación y establece que si el explotador minero tiene pérdida, no se aplica este componente ad valorem. Ahora, esto es binario también, porque si tiene pérdida no se le aplica, pero si tiene un peso de utilidad, sí se le aplica igual que a todo el resto, digamos. Entonces, también hay que verlo desde ese punto de vista. En cuanto al componente sobre el margen minero, este es el segundo componente, y aquí vemos que se recoge un poco ya esta idea de gravar ya la utilidad operacional, ¿verdad? Como existe hoy día. O sea, el margen operacional minero es básicamente eso, la utilidad del proyecto. Entonces, aquí lo que hace la ley es que establece que este componente se aplica, pero de cumplirse dos requisitos copulativos, ¿verdad? El primero es que las ventas anuales provengan en más de un 50% de cobre, y el segundo es que, de nuevo, se supere el valor equivalente a las 50.000 toneladas métricas de cobre fino. Aquí es el margen operacional minero el que va a determinar la tasa, y luego esa es la tasa que se aplica a la renta imponible operacional minera ajustada. Tal como en el caso anterior, como en el componente anterior, no se aplica tampoco este componente cuando existe pérdida por parte del explotador minero, que es una de las novedades también que nos presentan las indicaciones. Otro punto importante también respecto de las anteriores versiones del proyecto es que antes este componente sobre el margen minero estaba indexado al precio del cobre, y fue un tema que fue sumamente criticado, digamos. Hoy día, afortunadamente, el proyecto recoge también esa crítica y ya no lo tiene indexado al precio del cobre este componente, sino que ya está claramente vinculado con la utilidad, ¿verdad? Con el margen operacional. Ahora, la ley se hace cargo también de aquellos contribuyentes que no cumplen los requisitos para estar afectos a este segundo componente, ¿verdad? Dijimos que solamente se acogían a este segundo componente aquellos con ventas que vengan en más de un 50% del cobre y que estén sobre las 50.000 toneladas métricas de cobre. Entonces, para aquellos que no cumplan alguno de estos requisitos, la ley también regula un régimen, que es un régimen, la verdad, que bastante similar al que existe hoy día, digamos, al impuesto específico a la actividad minera actualmente vigente, que dado que distingue entre los tramos de las 0 y las 12.000 toneladas métricas de cobre, las 12.000 y las 50.000, y de las 50.000 hacia arriba, digamos. En ese sentido es bastante similar. Y por último, tenemos la situación de que se crea un fondo regional para la producción y el desarrollo. Este fondo básicamente lo que está pensando es lo siguiente, en que el financiamiento, o más bien el dinero que se obtenga por esta recaudación adicional, va a ir en un 35% para las regiones mineras y en un 65% para el resto de las regiones del país.
aquí también el proyecto de ley toma en cuenta una crítica que se hizo desde un inicio, que era que no había una clara vinculación entre la recaudación adicional que se iba a obtener y el desarrollo de las regiones mineras. No había cómo vincularlo, digamos, en ese sentido. Y es por eso que finalmente el proyecto de ley toma en cuenta eso y establece este fondo regional donde la idea es generar esta redistribución, ¿verdad? Asegurar que una parte importante de estos recursos vayan efectivamente a parar a las regiones mineras y el resto para el resto del país. Ahora, un punto acá, o quizás el punto de mayor relevancia que se ha discutido respecto a este proyecto de ley, es cómo afecta la competitividad de Chile como productor minero. Eso yo creo que ha sido el principal aspecto desde un inicio. En un contexto, además, donde, según los estudios internacionales, Chile efectivamente ya ha venido perdiendo competitividad en este aspecto. Entonces, claro, la principal preocupación de la industria es cómo esto nos pegaría en el sentido de seguir perdiendo la competitividad con todas las externalidades negativas que aquello tiene, digamos, incluida, digamos, quizás la más concreta y evidente, que es el desempleo, digamos, el aumento del desempleo en las regiones mineras. Y este proyecto de ley en su versión original, digamos, se estimaba que iba a producir para las empresas mineras una carga tributaria total bastante alta, digamos. Se estimaba que partía por sobre el 60% y que incluso en algunos casos podía llegar al 96-97%. Cuestión que, aparte de ser cuestionable desde un punto de vista constitucional, resultaba también desde un punto de vista económico bastante poco viable, digamos, sobre todo para los proyectos nuevos. Hoy día, con el proyecto actual, con las indicaciones de octubre, el Ejecutivo considera de que se debiese llegar a una carga tributaria total de un 39,8%, alrededor de esa cifra, digamos. Por lo tanto, el gobierno hoy día defiende este proyecto haciendo un parangón con nuestros competidores más cercanos. Y en ese sentido se cita el caso de Perú, ¿verdad? En donde, claro, se dice Perú tiene una tasa efectiva que está por sobre el 40%, 40,5% se estima, digamos. Por ende, se dice Chile seguiría bajo ese tramo, digamos, pese a que se aprobara este royalty. También se cita el caso del estado de Queensland, en Australia, donde se indica que la tasa de ellos es 40,2%, por ende Chile seguiría bajo ese tramo. Ahora, lo curioso de este proyecto de ley es que las mediciones son bastante distintas cuando vienen del Ejecutivo y cuando lo hacen otras entidades, digamos, porque otras entidades, la verdad es que han partido de la base de que aquí el DESDE va a ser un 48% de carga tributaria total, digamos. Y eso podría aumentarse dependiendo del valor del mineral, digamos, podría rondear el 60%. Entonces, si es que uno considera que pudiese llegar a tasas efectivas del 60%, claro, la verdad es que allí Chile estaría fuera de los rangos, digamos, fuera de los rangos, digamos, de los competidores, y efectivamente podría darse este escenario que la industria viene advirtiendo desde el inicio de esta discusión parlamentaria, que es la pérdida de competitividad. Vemos que estas indicaciones, las últimas indicaciones, son un avance, digamos, sin duda. Se recogieron algunas de las preocupaciones, se recogió, digamos, este aumento excesivo de la carga tributaria total, pero todavía existe una preocupación bastante fundada, digamos, de que esto efectivamente vaya a generar una carga tributaria demasiado alta para la viabilidad de los proyectos mineros en Chile. Por lo tanto, hoy día se espera que al estar en el Senado de esto, la discusión sea más bien técnica, no ideológica, y que haya una ponderación de todo lo que está en juego, digamos, más allá de simplemente pensar en el objetivo recaudatorio. Me imagino que tienen varios comentarios y consultas. Ahora les pido solamente por un tema de orden que vamos a pasar al segundo tema y después al final ver todos los comentarios y consultas juntas solamente para que sea más fluido, digamos. Eso por el lado del royalty a la minería. Ahora, ¿qué es lo que tenemos también como un tema gigante en Chile? Son las modificaciones legales que establece el proyecto de ley de reforma tributaria, que es un proyecto distinto. Aquí nos quisimos centrar en el régimen aplicable a las grandes empresas, que tiene que ver claro, el sistema semi-integrado que existe hoy día versus el sistema dual que establece el proyecto de ley de reforma tributaria. Este sistema semi-integrado que existe hoy día recoge algo que es estructural en la ley de la renta chilena, ¿verdad? Que es este concepto de que el impuesto de primera categoría, el impuesto corporativo,
puede ser utilizado como un crédito por los contribuyentes de impuestos finales. De manera que el impuesto de primera categoría viene a ser una especie de adelanto, digamos, del impuesto del contribuyente final. Es una cuestión sumamente estructural en la ley de la renta, y que vamos a ver que, claro, con la última reforma tributaria que se aprobó, en su momento se limitó esto un poco, pero que ha seguido estando, digamos, y ese es el punto principal que ataca la reforma tributaria. ¿Qué es lo que existe hoy día? Tenemos este sistema que se llama sistema semi-integrado. Las causales que hacen caer en este sistema son, bueno, aquellos contribuyentes que tienen, cuando inician sus actividades, un capital sobre las 85.000 UF, aquellos contribuyentes que tienen un promedio de ingresos brutos sobre las 75.000 UF, considerando los últimos 3 años, y aquellos contribuyentes que tengan, cuyos ingresos estén representados en más de un 35% por rentas pasivas, digamos, considerando aquellas las rentas de los bienes inmuebles no agrícolas, las rentas de capitales inmobiliarios, las utilidades o dividendos, etc. Ahora, en términos de tasa, este impuesto de primera categoría aplica bajo este régimen con un 27%, y por otro lado, los socios o accionistas tributan sobre base percibida, de manera que el impuesto global complementario de los residentes o domiciliados en Chile y el impuesto adicional, que es el de los no residentes ni domiciliados en Chile, claro, viene a aplicarse solo cuando el dividendo o la utilidad ingresa materialmente a su patrimonio, no se aplica antes. Aquí está el aspecto que destacábamos hace un segundo, digamos, del carácter integrado del sistema. Una vez que se aplica sobre base percibida este impuesto final, aquellos contribuyentes de impuesto final pueden imputar el impuesto de primera categoría pagado por la empresa, lo pueden imputar en contra de su impuesto final. Hoy día, el sistema semi-integrado por regla general opera con una limitación, en donde se puede imputar solamente el 65% del impuesto de primera categoría que pagó la empresa. Esto es una novedad que se aprobó en la última reforma tributaria, ¿verdad? Antes esto era aprovechable 100% en todos los casos, digamos. Hoy día, bajo el sistema semi-integrado, se aprovecha solo un 65% por regla general del impuesto de primera categoría. Sin embargo, está esta importante excepción de los contribuyentes del impuesto adicional, es decir, los no residentes ni domiciliados, que estén en un país que tenga un tratado de doble tributación con Chile, que se encuentre vigente. ¿Por qué se incorporó esta excepción? Esto tiene que ver con cómo Chile establece sus convenios de doble tributación, dado que en la regulación que se hace de la tributación de los dividendos y utilidades, en este caso de los dividendos y utilidades que provienen de empresas chilenas, los tratados de doble tributación establecen usualmente una limitación de tasa, donde en este caso en Chile se vería limitado el impuesto adicional. El impuesto adicional aplicable a los dividendos y utilidades opera con tasa de un 35%. Bajo los convenios de doble tributación esa tasa se vería reducida. Ahora, Chile lo que dice es que no aplica esa reducción para este impuesto adicional. Es lo que se llama la cláusula Chile en los convenios internacionales, donde Chile dice, a mí no me aplica esta limitación de tasa, yo sigo aplicando mi impuesto adicional con tasa del 35%, en la medida que el impuesto de primera categoría siga siendo 100% acreditable en contra del impuesto adicional. Entonces, claro, cuando se planteó este tema de que el impuesto de primera categoría iba a ser imputable en un 65%, el problema que surgía es que Chile habría estado incumpliendo la cláusula Chile, ¿verdad?, de los convenios internacionales. Y es por eso que Chile se vio en la obligación de incorporar esta excepción, digamos, en donde si el contribuyente de impuesto adicional que recibe la utilidad o dividendo desde Chile se encuentra en un país con el cual Chile tiene un convenio de tributación vigente, entonces tiene todavía derecho a utilizar el 100% del impuesto de primera categoría, no el 65%. Y la segunda excepción que existe se da en el caso en que el convenio no esté vigente, pero esté suscrito. Y haya estado suscrito antes del 2020, siendo esto un beneficio que opera hasta el año 2026. Básicamente, esta es la situación del Tratado de Chile con Estados Unidos, que como sabemos está aprobado hace más de 10 años, digamos, pero está pendiente, digamos, de ratificación por parte de Estados Unidos. Y también hoy día el tratado con Emiratos Árabes, son los que se encuentran en esta situación. Ahora, ¿qué es lo que establece el proyecto de ley? Lo que tomó el proyecto de ley para tratar de modificar esto fueron básicamente dos cosas. Primero, recaudación. Se necesita incrementar la recaudación para
financiar ciertas reformas que son más bien estructurales en el nuevo gobierno, digamos. Por lo tanto, se está buscando, por un lado, un objetivo recaudatorio, y por otro lado, hay un objetivo más bien técnico, donde aquí se dice el sistema integrado que existe en Chile es una cuestión rarísima. Si uno va a mirar la experiencia comparada, nadie tiene esto. Hay sistemas que de alguna u otra manera se parecen, tienen algunos rasgos, pero nadie tiene este sistema integrado que es complejo, que al contribuyente le sale caro administrar. Por lo tanto, lo que está buscándose acá es equiparar el sistema chileno a lo que hacen los otros países del mundo. Eso es lo que está buscando básicamente. Y tratar de ganar en simplicidad en el sistema, tener un sistema que opere de una manera más simple. Entonces, básicamente lo que se trata de hacer es reemplazar este sistema semi-integrado que tenemos hoy día por lo que se ha llamado el sistema dual. Este sistema dual, en cuanto a las causales para verse regido por él, son básicamente las mismas que operan para el sistema semi-integrado. Lo único que cambia es, claro, hay una causal nueva, si uno quiere, que tiene que ver con que al momento de iniciarse las actividades, que los ingresos brutos del giro de los relacionados al contribuyente excedan las 85.000 UF. Y tenemos el tema de que aquí el impuesto de primera categoría se aplica con una tasa, en principio, del 25%. ¿Por qué digo en principio? Porque también está esta tasa del 2% que se llama tasa de desarrollo. Esta tasa adicional del 2% es una tasa que se va a pagar como impuesto, salvo que el contribuyente lo destina a gastos que incrementen la productividad de la empresa. ¿Y qué se entiende por ello? La ley lo define, digamos, y tiene que ver con los gastos en innovación y desarrollo dentro de la empresa, tiene que ver con gastos incurridos para la compra de manufactura o la adquisición de servicios que tengan alto contenido tecnológico, que también lo define el legislador. También tiene que ver con gastos que tienen que ver con la defensa o protección de propiedad intelectual o industrial. De manera que al final del día, este 2% adicional, el contribuyente o bien lo va a pagar como un impuesto, o bien lo va a pagar como un gasto que incremente la productividad de la empresa, pero lo tiene que pagar igual. Por lo tanto, uno debiese pensar igual que la tasa del impuesto corporativo, más que un 25, es un 27, digamos, en la práctica. Bajo este sistema dual, también se tributa sobre base percibida a nivel de los socios o accionistas. Esto opera igual, digamos, que el sistema actual. Y aquí está la gran diferencia, que en vez de aplicarse el impuesto final, es decir, el impuesto global complementario o el impuesto adicional, se establece un impuesto nuevo, que se llama el impuesto a las rentas de capital, que opera con una tasa plana del 22%. Este impuesto a las rentas de capital opera para todas las rentas de capital, digamos, incluidos las utilidades o los dividendos. Y tiene como única excepción el contribuyente en impuesto global complementario, dado que aquí lo que se está pensando es el contribuyente global complementario, cuya tasa efectiva está por bajo el 22%, y para él se le da entonces la posibilidad de reliquidar y afectar esa renta, esa utilidad, ese dividendo, finalmente a la tasa de global complementario que tenga, digamos, no está impuesto a las rentas de capital. Y claro, el impuesto de primera categoría, lo que ya conocíamos, ya dejaría de ser un crédito en contra de este impuesto a las rentas de capital en este caso. Empezaría a funcionar el sistema de manera absolutamente separada. Por una cuerda iría el impuesto corporativo de la empresa, por otra cuerda iría el impuesto a las rentas de capital que pagaría el contribuyente de impuestos finales. De manera que se termina separando, digamos, los dos regímenes, digamos, ya no operaría la integración que opera actualmente en Chile. Aquí, como vemos, nuevamente existe la regla de qué pasa con los contribuyentes de impuesto adicional que estén en países con convenio. Con Chile se reconoce también que en ese caso sí se aplicaría el impuesto adicional con tasa del 35% y siendo el impuesto de primera categoría deducible contra aquel impuesto adicional. Como sabemos, esto es para poder respetar la cláusula Chile de la red de convenios internacionales de nuestro país. Ahora, como este tema se ha criticado también bastante, ha sido sumamente criticado el tema de este nuevo sistema propuesto para las grandes empresas, yo diría que a lo mejor la crítica más transversal que se da en este tema es que la reforma tributaria no recoge una distorsión que sí ha sido importante desde que se instauró el sistema semi-integrado.
Ustedes, como pueden ver, este es un sistema que está pensado para las grandes empresas, eso está en el espíritu de este sistema, digamos. Está pensado para los grandes contribuyentes, pero si uno mira las causales que gatillan la aplicación de este sistema, no están solamente ligadas al volumen de ventas ni ingresos, sino que hay una causal ligada al origen de los ingresos, ¿verdad? Contribuyentes que, claro, cuando más de un 35% de sus ingresos vienen de rentas pasivas, caen igual en este régimen. Por lo tanto, se da bastante en la práctica que contribuyentes que desde un punto de vista económico sí califican como una pyme, si uno lo mira en cuanto a sus ventas, a su volumen de ventas, a su patrimonio, a la cantidad de colaboradores que tienen contratados, son pyme por todos lados económicamente, pero claro, por el origen de sus ingresos, por ser pasivos, pasan a tributar bajo el régimen de las grandes empresas, teniendo una carga tributaria más alta, teniendo deberes, accesorios más altos, de manera que efectivamente el sistema produce una distorsión. Y eso era esperable que la reforma tributaria lo mejorara, que reconociera este problema y estableciera algún régimen aplicable para este caso en particular, o bien que eliminara esta causal como causal de aplicación del régimen para las grandes empresas, o bien que estableciera un régimen, digamos, transitorio en cuanto a estar en el medio, digamos. En una pyme que, claro, cayó al régimen grande de las grandes empresas por el origen de sus ingresos, se esperaba que al menos existiera un régimen especial para aquellos, a lo menos durante los primeros años, de manera de no sufrir tanto castigo, entre comillas, de pasar al régimen de las grandes empresas. Es un gravamen distinto, claramente, hoy día, con el sistema semi-integrado ser pyme, a pasar al sistema de las grandes empresas, no solamente por la carga tributaria que es mayor, sino que también por los deberes accesorios. Y creemos que, claro, con este sistema nuevo va a ser más gravamen todavía pasar del sistema PYME al sistema de grandes empresas, porque eso implica ya pasar a operar de manera absolutamente desintegrada, digamos, y otros deberes, etcétera. Por lo tanto, claro, una crítica que se ha hecho a este sistema es que al menos a la versión actual del proyecto que existe, no se hace cargo de esa distorsión que se genera en la práctica. Eso es en términos generales lo que se establece en cuanto a cambio del sistema aplicable a los grandes contribuyentes en materia de impuesto a la renta. Como ustedes pueden ver, hoy día la batería de proyectos de ley que existe respecto a grandes empresas es importante, digamos. Son materias que, como les decía, están siendo sumamente dinámicas, están cambiando harto, también en boga, y sí tenemos que tenerlo presente para muchos aspectos, digamos. Hoy en día ya vemos esto en el radar, ya lo tenemos, por lo tanto tenemos que considerarlo para todos los efectos, y ahí la gran recomendación hacia ustedes es, aquí hay que planificar, digamos, hay que ser estratégico, o sea, ya vemos lo que se está viniendo, digamos, hay que utilizar las herramientas que tenemos. Un punto bien importante y que a lo mejor se aplica bastante para ustedes, digamos, y si uno vuelve a lo mejor al tema de la industria minera, como ustedes ven, estos se mantienen en el sistema de tributación este tema de si el contribuyente de impuesto adicional, tenemos que ir a mirar dónde está situado para ver el régimen aplicable. Es un tema sumamente relevante, tanto para los proyectos existentes como para los que se vienen, en términos de que es distinto tener un propietario final que está en un país con convenio con uno que no lo está, digamos. Entonces sí tiene que ser un factor para los efectos de ver cómo uno estructura, digamos, un proyecto en sí. Cosas de ese índole es lo que me refiero, que uno tiene que ser estratégico, digamos, en términos de cómo estructurar. Para no alargarme más, yo les voy a dar la palabra, imagino que hay preguntas, comentarios, y bueno, y también a Hernán y a José por si quieren complementar algo. Vi que habían unas preguntas, Lorena, al parecer, en el chat. Yo aquí estoy viendo las preguntas en el chat. Si soy explotador de otro mineral, no cobre, pero más de 50, esa parte afecta a... Sí, claro, porque el requisito del componente ad valorem es estar por sobre las 50.000 toneladas métricas, ese es el único requisito, digamos. Por lo tanto, sí, se aplicaría el 1%.
Y hay otra pregunta, dice, ¿cuál es la trazabilidad de este proyecto en cuanto a fecha, revisión e implementación con sus cambios? Esa es una súper buena pregunta la que hace Luis Alberto. Hoy día no existe claridad respecto de cuál debiese ser, digamos, un horizonte realista de implementación de todo esto. Se espera, o al menos el proyecto plantea como fecha de entrada en vigencia el año 2026. En un principio se habla del año 2024. Esto está todavía muy en el aire, muy en el aire, porque claro, es una fecha que a medida que va saliendo una indicación se va cambiando, y la verdad es que precisamente hay un tema acá que hay que ser realistas. O sea, naturalmente que el Ejecutivo va a tener una fecha que sea lo más cercana posible, digamos, una cuestión también política, que apura un poco la discusión. Pero siendo realista, esto naturalmente va a tener que ser objeto de una circular por parte del Servicio de Impuestos Internos. Hay resoluciones también involucradas, hay decretos del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, lo mismo que les decía de esta tasa adicional del 2%, todo este tema de los servicios y de los productos con alto contenido tecnológico, eso tiene que ser reglamentado por el Ministerio de Hacienda. Es una reglamentación que es bastante técnica, digamos, una cuestión que se va a trabajar harto. Entonces, uno cuando ve el conjunto de cosas que tienen que existir, aparte del instrumento legal, digamos, conjunto de regulación administrativa que tiene que existir para la implementación, la verdad es que uno pensaría que es poco probable pensar que esto debiese ocurrir luego, digamos, rápido. Hay que agregarle el factor práctico, que hoy día esto pasó a la discusión al Senado, y la discusión en el Senado tiende a ser más larga que la discusión en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, se espera que haya un debate bastante más lento que el que hubo en la Cámara de Diputados, que ya fue relativamente lento, pero que finalmente se aprobó, digamos, sin unas tremendas modificaciones. Eh, También tiene que considerarse el factor práctico que hoy día el oficialismo no tiene mayoría. Por lo tanto, eso también da a entender que va a haber mucha negociación y por lo tanto puntos que van a tener que ir cambiando a lo largo de la discusión. Eso también nos lleva a pensar que hoy día el horizonte no debiese ser antes de, difícil decir años, digamos, plazos, pero veo poco probable que esto se apruebe, digamos, dentro de este año o primer semestre del próximo, a lo mejor. Poco probable que ocurra. Acá me ha llegado a mí una por inbox, referente al royalty, ¿no? Me dicen ventajas y desventajas de la eliminación de la regulación sobre esta materia contenida en la ley sobre el impuesto a la renta y que se traslade a una ley específica. O sea, ¿cuáles son las ventajas y las ventajas y las desventajas que esto salga pues, de la ley del impuesto a la renta y vaya a una ley específica, Luis Ignacio? Sí, yo diría que más que ventaja o desventaja, esto tiene que ver con una cuestión de principio, de principios que este proyecto de ley quiso establecer. El proyecto de ley se basa sobre la idea de que quiere que esto sea un royalty, porque así si uno mira la literatura internacional, digamos, claro, aquí los estados han elegido o bien la alternativa del impuesto o bien la alternativa del royalty. Chile quiere optar por el royalty, que es, yo diría que a lo mejor la regla general, si uno mira la experiencia comparada, y es por eso que, claro, sacarlo de la ley sobre impuesto a la renta es una demostración clara de aquello. Más allá de que genere una ventaja o desventaja, porque la verdad es que el royalty, o el impuesto específico a la minería, como está hoy día la ley de la renta, opera de una forma bastante independiente. Están estos dos artículos que lo regulan hoy día, pero es como un universo separado a la ley de la renta. O sea, como ustedes ven, opera con conceptos que son propios, no habla de renta líquida imponible, la norma habla de esta renta operacional, minera, ajustada, o sea, o funciona con reglas bastante propias. Por lo tanto, que esté o no esté la ley de la renta, yo creo que en términos prácticos no genera un efecto. La cuestión tiene que ver más bien con qué queremos lograr en términos de fondo, de si esto es un impuesto o si esto es un royalty. Mira, y sigue en el chat, Luis Alberto nos seguía con su intervención, nos decía, bajo ese escenario de fechas, a las que tú has comentabas un momento, Luis Ignacio, puede que estratégicamente, con muchas negociaciones, que tenga cambios y pase a otro gobierno, pregunta Luis Alberto. Sí, es probable, digamos. Hoy día, claro, lo que tenemos que considerar que esto ya es un proyecto de ley, digamos, un proyecto de ley que están dando. Entonces, puede haber otro gobierno y que esto siga andando, sin duda, así va a pasar, digamos, así va a ocurrir. Puede ser que pasen estos 4 años y todo esto todavía no se haya aprobado, y puede ver que haya nuevas indicaciones del gobierno en cuestión. Ahora,
Ahí va a depender mucho de cómo se articule esto con la composición nueva de los legisladores en ese entonces. Yo creo que ese va a ser el principal punto, digamos, y ahí es donde el nuevo gobierno tendría que actuar de manera estratégica, digamos, para utilizar ese factor, ya sea que lo tenga a favor o en contra, pero utilizarlo e implementar, digamos, lo que haya que implementar. Ahora, yo tiendo a pensar que el proyecto hoy día está en una situación en donde se han tomado en cuenta la mayoría de las preocupaciones de la oposición, digamos. Entonces la oposición aquí no sé si le queda mucho más que seguir sacando sobre el proyecto, más allá que la carga tributaria total, digamos, que yo creo que es el tema que sigue dando vuelta. Ahí, como les comentaba, existe una diferencia de números abismante entre las estimaciones que hace Hacienda y las estimaciones que hacen las entidades privadas, digamos. Entonces yo creo que hay en algún momento va a haber que aterrizar esa información técnica para ver cuál es más certera, digamos, porque si hablamos de una carga tributaria del 39% que habla Hacienda, efectivamente, ahí Hacienda tendría razón. Está bajo lo que son los competidores y por lo tanto el argumento de la competitividad, la verdad que es tal. Pero claro, ocurre que hay estudios que revelan que esto sería, la verdad, implicaría 10 puntos, 20 puntos más de lo que dice Hacienda, a veces 30 puntos más. Entonces, yo creo que va a ser un debate técnico bien importante, poder aterrizar esta información y ver cuál es más precisa que la otra. Yo creo que ese va a ser el punto de fondo en lo que va quedando, porque a nivel teórico ya se han ido recogiendo todas las cosas que se plantearon. Hoy día el tema es numérico, yo creo. Muy bien, invitamos, no sé, el propio Luis Alberto, si quiere seguir con la intervención, o de repente alguien más activar sus micros y pedir uso de la palabra para seguir conversando al respecto. Bueno, al parecer no hay más preguntas, Hernán. Yo creo que daríamos por finalizado este webinar. Agradecerles a todos su participación y tal como decía Lorena, les haremos llegar, qué sé yo, la presentación que nos ha hecho Luis Ignacio Vergara a su correo electrónico. Estamos abiertos a cualquier consulta que ustedes quieran formularnos durante la semana y les reiteramos que tenemos nuestras oficinas también disponibles en Antofagasta y en Calama, que les haremos llegar los correos electrónicos a nuestra oficina en Antofagasta y Calama por cualquier consulta que ustedes quieran hacer, o si no, directamente a nuestras oficinas acá en Santiago. Así que agradecerles nuevamente y agradecer a la Asociación de Industriales de Antofagasta. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, buen día.